El día de hoy vamos a ver acerca de los modals, pero aquellos que sirven para expresar grados de necesidad. Bien, acá podemos ver un grado de necesidad del 100% y acá el 0%. Entonces, podemos mencionar aquí a los que van a indicar obligación. Por ejemplo, tenemos must, tenemos have got to y had to. En el primer caso, por ejemplo, el you must call them significa que tú debes llamarlos a ellos, ¿no? Debes llamarlos. Este then hace referencia a ellos. También vamos a verlo más adelante. Y en el caso, por ejemplo, de esta segunda oración que dice you had to call them, significa que tú tenías que llamarlos. Acá está en la forma negativa. Podemos ver, por ejemplo, al must not, podemos ver al can't, también podemos ver al are not allowed to, y en la parte inferior podemos ver al weren't allowed to. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, que yo diga you must not call them, significa que tú no debes llamarlos. También acá en el segundo ejemplo, que dice you can't call them, significa que tú no puedes llamarlos. También tenemos en la parte de abajo esta palabra allowed, que significa permitir, ¿no? O permitido en este caso porque está con la R. Entonces, en sí, toda esta oración que dice you are not allowed to call them, significa que no estás permitido llamarlos. Y en la parte de abajo, que dice you weren't allowed to call them, significa que no estabas permitido llamarlos. También tenemos aquellos que van a indicar un consejo. Así tenemos, por ejemplo, esta oración que dice you had better leave early, que significa tú mejor deberías irte temprano. También tenemos esta segunda oración que dice you should leave early, que significa tú deberías irte temprano. También tenemos esta tercera oración que dice you ought to leave early, que significa tú deberías irte temprano también. Vamos a ver que estas dos palabras tienen un significado muy parecido. En esta oración en la parte inferior que dice you should have y también dice you ought to have, podemos ver que este verbo leave ha pasado a la palabra left, que es el pasado participio de leave, que significa dejar o irse, ¿no? Entonces, en este caso, significan, ambas oraciones tienen un significado parecido, que sería tú deberías haberte ido temprano. Acá en la parte derecha tenemos had better not, también tenemos shouldn't y en la parte de abajo tenemos shouldn't have. En la primera oración, ambas tienen una connotación muy parecida, es decir, you had better not leave early y también you shouldn't leave early. Ambas significan que tú no deberías irte temprano. Eso hace referencia. Y en la parte de abajo, que dice you shouldn't have left early, significa que no deberías haberte ido temprano. Recordando siempre que está en un pasado participio. También podemos ver que se usa, por ejemplo, para lo que es expectativa. Acá tenemos el ejemplo que dice you are supposed to take a gift. Es decir, se supone que debes de tomar un regalo, ¿no? También tenemos you are to take a gift, que significa tú vas a tomar un regalo. También tenemos you were supposed to take a gift y también you were to take a gift. En el primer caso, en este, significa se suponía que ibas a tomar un regalo. En el ejemplo de abajo, significa tú ibas a tomar un regalo. Acá podemos ver la parte, digamos que las oraciones en forma negativa, que dice you are not supposed to do this, que significa se supone que no ibas a hacer esto, ¿no? También tenemos you are not to do this, es decir, tú no ibas a hacer esto.
También tenemos este otro ejemplo que dice, you were not supposed to do this. Es decir, no se suponía que ibas a hacer esto. También tenemos you were not to do this, que significa no ibas a hacer esto. En el caso de este cuadrado, podemos ver que significa sugerencias. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, al could, tenemos al might, tenemos al could have y tenemos al might have. En el primer caso, en ambas oraciones se podrían interpretar en el español, que significa tú podrías darle rosas, ¿no? Tú podrías dar rosas, perdón. Y en la parte de abajo, ambos significan tú podrías haber dado rosas, viendo que este verbo give está en el pasado participio también. Y acá tenemos aquellos que no indican obligación. Por ejemplo, you don't have to call them. Es decir, tú no tienes que llamarlos. O puede ser, tú no debes de llamarlos a ellos, ¿no? Y en la parte de abajo dice, you didn't have to call them. Es decir, tú no tenías que llamarlos. O también puede significar, tú no tenías que llamarlos. Ahora vamos a ver de forma ya más específica. Entonces, los modals van a ser verbos auxiliares que van a mostrar actitudes de los hablantes hacia las acciones que describen, ¿no? Entonces van a ser usados para hablar acerca de obligaciones, acerca de consejos, acerca de expectativas y también de sugerencias. Entonces, estos llamados modals, por ejemplo, incluye a estas palabras. Tenemos así a can, tenemos a could, tenemos a shall, should, will, would, may, might, must y también el had better. Entonces, podemos ver acá algunos ejemplos y también debemos de recordar que cada modal tiene solamente una sola forma para todos los sujetos. Es decir, no es que para he, she, it sea distinto, para you, we, they sea diferente de he, she, it, no, sino que se aplica absolutamente para todos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos que dice, you could take them some flowers, es decir, podría llevarles algunas flores. Yo podría llevarles algunas flores. También tenemos esta otra oración que dice, you should get them a gift, es decir, deberíamos darles un regalo. Tenemos también esta otra que dice, you might invite them out for dinner. Es decir, tú podrías invitarlos a salir para cenar. Nosotros vamos a usar los simple modals, em, recordando siempre que va al lado de la forma infinitiva. Acá también podemos ver los verbos en forma infinitiva. Y más que todo para mostrar grados de necesidad tanto en el presente como en lo que es también en lo que es el futuro. Entonces, en esta oración dice, you should invite Jim to the party tonight. Es decir, deberíamos invitar a Jim a la fiesta esta noche. Tonight significa esta noche. Ahora, nosotros vamos a usar también estos perfect modals, es decir, el modal más el have y un pasado participio, para mostrar grados de necesidad, pero que han sido en el pasado. Eso es distinto. Entonces, tenemos este ejemplo que dice, you should have invited Jim to last week's party. Es decir, deberíamos haber invitado a Jim a la fiesta de la semana pasada, ¿no? Ya. Luego tenemos estas expresiones de tipo modal que son son similares en significado a los llamados modals, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el have to y el have got to son muy similares en significado al must, que significa debes, ¿no? Deber hacer algo. Entonces, acá tenemos un ejemplo que dice, you have to eat everything on your plate. Es decir, tú debes comer todo lo que hay en tu plato. Tenemos esta oración, que este have to es muy similar al must.
en significado. Por eso que lo podemos traducir como que sería un debes, ¿no? Tú debes comer todo lo que está en tu plato, ¿no? También tenemos esta otra oración que dice you have got to go, perdón, you have got to go to bed. Es decir, tú debes ir a la cama, ¿no? Sabiendo que este have got to es muy similar al must. Ahora, en cambio, tenemos a estas otras expresiones que tenemos el ought to y el be supposed to, que son muy similares en significados al should, que significa deberías, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo que dice you ought to take a gift, que significaría tú deberías tomar un regalo, ¿no? En la parte de abajo tenemos el you're supposed to take off your shoes. Recordando que este apóstrofe y esta RE hace referencia al are. Entonces, nosotros lo podemos interpretar como se supone que debes quitarte tus zapatos. Ahora, en el caso de be allowed to, es muy similar en significado a may y a can, que significa poder, ¿no? Entonces, children are allowed to play here. Es decir, los niños pueden jugar aquí. O también se puede interpretar como los niños están permitidos jugar aquí, ¿no? Pero como acá está diciendo que es muy similar a este verbo que significa poder, entonces lo vamos a interpretar así, que sería que los niños pueden jugar aquí. Ahora, para mostrar una necesidad mucho más fuerte, strong significa fuerte, nosotros podemos usar, por ejemplo, must, have got to, para mostrar esta necesidad fuerte. Ellos son muy similares en cuanto a significado. Sin embargo, nosotros vamos a usar este must en el inglés que es más formal, ¿no? Para demostrar una obligación muy fuerte de la cual uno no puede escapar. Tenemos acá un ejemplo que dice, you must eat everything they offer you. Es decir, tú debes comer todo lo que ellos te ofrezcan. En cambio, el have to, nosotros lo vamos a usar en todas las situaciones. Por ejemplo, we have to arrive on time. Es decir, nosotros debemos de llegar a tiempo, ¿no? Ahora, el have got to es más que todo para una conversación y una escrita, pero más informal. Así tenemos el ejemplo que dice, we've got to leave now. Este apóstrofe y esta V y esta hace referencia al have, ¿no? Entonces significa nosotros debemos irnos ahora. En cambio, el will have to hace referencia a una necesidad futura. Entonces tenemos un ejemplo que dice, we'll have to invite them over. Es decir, tendremos que invitarlos a ellos, ¿no? Obviamente, porque then hace referencia a ellos. Ahora, recordar que, por ejemplo, invite somebody over significa que vas a invitar a alguien a ir a tu casa, ¿no? Eso significa. Ya. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado en este sentido, porque vamos a usar el had to y la forma en infinitivo para mostrar lo que son necesidades pasadas, ¿no? No vamos a usar el must have con el pasado participio, entonces debemos tener cuidado en eso. Por ejemplo, nosotros decimos we had to leave, es decir, nosotros tuvimos que irnos. No, nunca vamos a usar en cambio el we must have left. Tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, también debemos de tener cuidado en el sentido que el have got to es raramente usada en la forma negativa, ¿no? Nosotros, en cambio, vamos a usar el don't have to. Entonces, por ejemplo, tenemos esta oración que dice, we don't have to leave yet. Es decir, nosotros no debemos irnos todavía, ¿no? O nosotros no tenemos que irnos todavía. Y no vamos a usar el haven't got to. Entonces, debemos que tener cuidado también en eso. Ya, ahora, en cuanto a lo que es prohibición y lo que es falta de necesidad, tenemos que nosotros vamos a usar el must not y también la forma infinitiva para decir que algo es necesario
pero que es necesario no hacerlo, ¿no? Es decir, que está prohibido. Entonces, vamos a usar este must not para hacer referencia a que algo está prohibido. En cambio, vamos a usar el don't o el doesn't have to más la forma infinitiva para decir que algo no es necesario hacerlo. Entonces, tenemos que recordar eso muy bien. Acá tenemos un ejemplo que dice, you must not smoke here. Es decir, que está prohibido o tú no debes de fumar aquí, ¿no? Pero hace referencia a que está prohibido fumar aquí. Entonces recordar eso siempre. En cambio, este otro ejemplo que dice, you don't have to eat all the food, es decir, que no es necesario que comas toda la comida, ¿no? O en este caso se puede interpretar como, tú no tienes que comer toda la comida. Pero más que todo, hace referencia a que no es necesario que hagas algo. En cambio, lo de arriba significa que no lo puedes hacer porque está prohibido. Entonces es mucho más fuerte. En el caso del pasado, en el tiempo pasado, nosotros vamos a usar el didn't have to más la forma infinitiva para decir que algo no fue necesario. Por ejemplo, tenemos you didn't have to bring a gift, es decir, tú no debías de traer un regalo, ¿no? O tú no tenías que traer un regalo, puede interpretarse así también. Ahora, nosotros vamos a ver que en el caso del must y del have to, tienen, digamos que significados equivalentes. Aunque los dos tengan significados equivalentes, en este caso el must not y el don't have to tienen significados diferentes. Entonces, aunque el must y el have to, sus significados son muy parecidos, no ocurre lo mismo con el must not y tampoco con el don't have to. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Por ejemplo, tenemos esta oración que dice, is it okay if we miss the flight? Es decir, ¿está bien si nosotros nos perdemos el vuelo? Y la persona contesta, no, we mustn't miss the flight. Es decir, no, nosotros no debemos perder el vuelo. O sea, como decir que está prohibido que perdamos el vuelo. Pero nosotros no podemos responder con we don't have to miss the flight. ¿Por qué? Porque no tienen en la forma negativa significados parecidos, son distintos. Como ya hemos visto, en el primer caso lo usamos para decir que es necesario no hacer algo porque está prohibido, y en la parte de abajo es simplemente para decir que algo no es necesario hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos dos significados. Acá tenemos el must y el mustn't. En el primer caso significa una obligación. Tenemos un ejemplo que dice, she must phone her father immediately. Es decir, ella debe llamar por teléfono a su padre inmediatamente, de forma inmediata. Ahora, en cambio, el mustn't hace referencia, como ya he mencionado, a lo que es prohibición. Entonces es mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, tú vas y dices, you mustn't use the phone after midnight. Es decir, no debes utilizar el teléfono después de la medianoche. Entonces es bueno tener en cuenta también eso. Ya, ahora, el must sirve para expresar lo que es obligación y la necesidad o conveniencia de hacer algo, porque significa deber y solamente tiene la forma presente, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos decir, you must help your mom to do the housework. Es decir, tú debes ayudar a tu mamá a hacer las tareas del hogar. En la forma negativa, en cambio, le añadimos el must not, es decir, quedaría solamente más el not, pero usualmente se usa la forma contraída como está acá, ¿no? Que dice mustn't. Ahora, este mustn't expresa más que todo prohibición, ¿no? Lo que no está permitido y también que algo no se debe hacer porque no es correcto hacerlo. Por ejemplo, tenemos esta oración que dice, we mustn't walk on the grass. Es decir, nosotros no debemos de caminar sobre el pasto. Entonces, acá podemos ver y repetir que en la forma positiva, el must hace referencia a una obligación y en la forma negativa, que puede ser must not o puede ser mustn't, hace referencia a lo que es una prohibición, está prohibido, mustn't. Y en la forma interrogativa su uso no es muy común y en su lugar se suele utilizar el have to.
Entonces, ahora nosotros debemos de recordar cómo es que se hace uso del have to. Acá tenemos algunos ejemplos. En el caso de, por ejemplo, I, you, we, este you que hace referencia a ustedes, en pluralidad plural, y they, hacemos uso del have to nada más, ¿no? Have to study. En cambio, con he, she, it, si hacemos uso del has to. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. En la forma negativa, obviamente, lo único que cambia es que nosotros hacemos uso del auxiliar y en este caso hacemos uso del don't para lo que es I, you, we, they y también el you que ya he dicho que es el plural de ustedes. En cambio, con el he, she, it hacemos uso del doesn't have to. En la forma de oración es muy parecida a la forma, digamos, a la forma positiva, con la diferencia que hay una alteración en lo que es el orden, ¿no? Por ejemplo, tenemos el uso del auxiliar, también obviamente el auxiliar que puede ser do o puede ser does, tenemos el sujeto, el have to y el verbo en la forma infinitiva y esta C que hace referencia a complemento. Ya, ahora tenemos que para I, you, we, they y también el you en forma plural, hacemos uso del do y en cambio del he, she, it hacemos uso del does, que es algo que ya hemos visto. Ya, acá importante tener en cuenta, como ya hemos señalado, la forma negativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos I didn't have to wait, tenemos igual que es para you, he, she, it, y es absolutamente lo mismo, ¿no? Tener en cuenta que también para el caso de la oración, eh, como hacemos uso del auxiliar, el segundo, digamos que el verbo ya va en forma infinitiva, igualmente acá, ¿no? Pero en la forma positiva sí va en la manera del pasado. Entonces es bueno tener en cuenta eso también. Ya. Ahora, vamos a hacer un versus entre lo que es el must y el have to. En el caso del must, el hablante cree que es necesario, ¿no? Entonces se usa más que todo para una opinión personal, también para reglas, para instrucciones escritas, entre otros, ¿no? En cambio, el have to es cuando otra persona piensa que es necesario. Es más que todo para una obligación externa, es para hechos, no tanto opiniones, facts significa eso, hechos. Entonces, por ejemplo, tenemos que el profesor va y dice, you must complete the essay by Friday. Es decir, tú debes completar el ensayo para el viernes, ¿no? Entonces, acá tenemos que el profesor está dando a los estudiantes una obligación, está dando instrucciones. Y acá podemos ver en la parte de abajo que el estudiante dice, we have to complete the essay by Friday. Es decir, nosotros debemos de completar el ensayo para el viernes. Probablemente le está comunicando a sus compañeros, ¿no? Entonces, en este caso, el profesor ya les ha dado a ellos la obligación, las instrucciones, ¿no? Él solamente está, digamos que mencionándolo, es más que todo un hecho, ya no tanto una opinión personal ni tampoco una obligación de la misma persona, como en el caso del profesor sí sería. Ahora, nosotros tenemos que saber también que vamos a usar el had to en lugar. Esta palabra de acá, instead, significa en lugar con el of, en lugar de, ¿no? Entonces vamos a usar el had to en lugar del must en el tiempo pasado. Como ya hemos visto, que usualmente el must no se usa en la forma pasada, ¿no? Entonces, para ello, hacemos uso del had to. Tenemos, I had to pay my speeding ticket yesterday. Es decir, yo tuve que pagar mi multa por exceso de velocidad ayer. Yesterday significa eso, ayer. En cambio, el have to es más común que el must en lo que es preguntas. Entonces, para usar el pasado del must, nosotros preferimos el had to. Y para usarlo en preguntas, nosotros preferimos el have to. Entonces, tenemos un ejemplo que dice, when do you have to finish the report? Es decir, ¿cuándo tienes que terminar el informe o también puede ser el reporte, ¿no? Ahora, si bien es cierto que nosotros hacemos más que todo uso del had to en la forma pasada y del have to en lo que es las preguntas, es necesario tener en cuenta o bueno, saber cómo es que se elaboran lo que es cada uno de estos, ¿no? Entonces, tenemos la forma positiva del must. Para elaborarla,
sencillo como ya hemos visto, solamente vemos que se usa we must call early, es decir, nosotros debemos llamar temprano. En la forma negativa usamos el mustn't. En la forma de pregunta es, como ya hemos visto siempre, es muy parecida a la forma positiva, pero se hace un intercambio, ¿no? Primero se inicia con el must, luego sigue we call early. Y en la forma de respuesta decimos yes, we must, no, we mustn't, y así. Ahora, como ya hemos visto, lo que es el must y el mustn't lo podemos usar en forma negativa y en preguntas. Aunque, como acá lo había mencionado, no era muy común usarlo en preguntas, ¿no? Más que todo hacemos uso del have to. Acá tenemos un ejemplo que dice, we mustn't arrive early. Entonces, es bueno tener en cuenta esto, que nosotros, por ejemplo, no decimos don't, must, sino mustn't. La forma negativa siempre es mustn't, no don't, must. Entonces, es bueno saber eso. Ahora, el must no tiene un pasado o una forma futura, como ya hemos visto. Nosotros hacemos uso del had to y del will have to, que vamos a verlo acá, en este lado. Ahora, tampoco es muy común en preguntas, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos hacerlo, seguimos este orden, más we call early, y así sería. Ahora, en el caso del have to, podemos ver la forma positiva sería he has to wear a uniform. En la forma negativa sí sería he doesn't have. Entonces acá es bueno saber eso. En este caso la forma positiva es has to, en el caso de he, she, it. En el caso de la forma negativa sí es el doesn't have to. Ahora, en la forma de oración es does he have to y lo que sigue. Y en la forma de lo que es las pequeñas respuestas, podemos decir yes he does, no he doesn't y así. Ahora, nosotros usamos el do y el did en las formas negativas y en preguntas. Entonces, acá tenemos que usamos el he didn't have to. En cambio, habíamos visto que en el caso del must, nosotros necesitamos hacer uso de la contracción en la forma negativa, que sería el mustn't. Nunca hacemos uso del don't, must. Entonces, es bueno tener en cuenta eso también y recordarlo. Ahora, nosotros vamos a usar el had to para hablar acerca del pasado y el will have to para hablar acerca del futuro, como hemos visto acá, porque el must no tiene forma de pasado y tampoco forma de futuro. Entonces podemos decir, yesterday I had to go to the dentist, es decir, ayer yo tuve que ir al dentista. Y también tenemos I will have to speak to her tomorrow, es decir, yo tengo que hablar con ella mañana, ¿no? Ahora, es más común también usarlas en preguntas el have to y el must no es muy común. Acá tenemos un ejemplo que dice, do we have to call early? Entonces es bueno saber eso también. En resumen, básicamente es que el had to vamos a usarlo en lugar del must en la forma pasada y el have to es mucho más común que el must en lo que es preguntas. Ya. Ahora, en cuanto a lo que es advice, que significa consejos, nosotros vamos a usar el should y el ought to para ofrecer lo que son los consejos, ¿no? Ambos van a significar que una expresión de tipo sería una buena idea o también es lo correcto para hacer y así. Tenemos acá en el caso del should el ejemplo que dice you should decline gently. Es decir, deberías declinar gentilmente o también amablemente. Esto significa. Acá abajo tenemos en cambio, you ought to give them flowers. Es decir, nosotros deberíamos darles flores, ¿no? Then hace referencia a ellos. Deberíamos darles flores. Ahora, nosotros normalmente usamos el should y no el ought to en lo que son preguntas y formas negativas. Por ejemplo, tenemos esta oración o esta pregunta que dice, should we offer to help pay the bill? Es decir, deberíamos ofrecernos para ayudar a pagar la cuenta, la factura, ¿no? Y la
persona responde no, you shouldn't. No, no deberías, ¿no? Ahora, nosotros vamos a usar lo que es el should have y el ought to have y el pasado participio para expresar consejos sobre situaciones pasadas, ¿no? El should have y el ought to, em, el should have y el ought to have van a sugerir más que todo que una acción no sucedió. En cambio, lo que es el shouldn't have y el ought not to have sugieren que la acción sí se dio, que la acción sí sucedió. Acá podemos ver un ejemplo para poder expresar esto que les he dicho. Tenemos you shouldn't have done that the first time. Es decir, deberías haber hecho eso la primera vez, ¿no? Done hace referencia al pasado participio del verbo do. Entonces significa toda esta oración, tú deberías haber hecho eso la primera vez, pero tú no lo hiciste, pues, ¿no? Ahora, este otro ejemplo, en cambio, que dice, you ought not to have mentioned your gift, es decir, no debiste haber mencionado tu regalo, pero lo hiciste, ¿no? Es decir, acá no debiste haber hecho tal cosa, pero al final sí lo hiciste. En cambio, en la parte de abajo te están diciendo que tú deberías haber hecho tal cosa, pero no la llegaste a hacer. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ahora, nosotros usualmente vamos a usar el shall en lo que son preguntas para, obviamente, para preguntar acerca de lo que son consejos o direcciones, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, shall es solamente usado con I o con we. Y cuando es usado con we, a menudo, o sea, con nosotros, we, a menudo va seguido de una oración. Por ejemplo, legs, ¿no? Legs y el verbo en la forma infinitiva. En este sentido, shall es muy similar a should. Acá tenemos un ejemplo que dice, shall we get them some flowers? Es decir, ¿deberíamos darles algunas flores? ¿No? Así es la pregunta. Porque este shall es muy similar a lo que es el should. Y la persona va a responder, yes, let's do that. Es decir, sí, vamos a hacer eso, ¿no? Ya. Ahora, podemos ver en este caso cómo es que se usa el should en la forma positiva, negativa y en oración. Perdón, en pregunta. Acá tenemos un ejemplo que dice, you should sleep 7 hours. Es decir, tú deberías dormir 7 horas, ¿no? En el caso de forma negativa tenemos you shouldn't eat chocolate, es decir, tú no deberías comer chocolate. Y en la forma de pregunta tenemos, por ejemplo, should I go to the gym? Es decir, ¿debería yo ir al gimnasio? Así podemos ver los demás ejemplos. En este caso, la ventaja de este es que para todos los sujetos va a ser absolutamente lo mismo. Es decir, no va a variar para he, she, it y para I, you, we, they, como es, por ejemplo, el have to, ¿no? Que tenemos que ir viendo si, por ejemplo, para cuando es he, she, it, necesitamos hacer uso del has. Entonces, eso de ahí tiene como ventaja. Ahora, ¿cómo es que nosotros hacemos uso del ought to? En la forma de afirmación, tenemos que hacemos uso del sujeto, del ought, del to y del verbo principal en forma infinitiva. Tenemos un ejemplo que dice, we ought to tell him. Es decir, nosotros deberíamos decirle a él, ¿no? Him. Tenemos otro ejemplo que dice, he ought to do it. Es decir, él debería hacerlo. Abajo tenemos un tercer ejemplo que dice, Tom ought to take her home. Es decir, Tom debería llevarlo a casa. Debería llevarlo debería llevarla a casa, porque este her hace referencia a ello. Ahora, en la forma de la estructura negativa, tenemos que hacemos uso del sujeto, del ought, también del not, o tenemos de la contracción, ¿no? También podemos hacer uso de esto. Y del verbo en la forma infinitiva. Más común es usar el ought not. Entonces podemos decir, we ought not go there. Es decir, no deberíamos ir allí, ¿no? Acá tenemos el otro ejemplo que dice, you ought not to drink so much. Es decir, no deberíamos beber tanto. Perdón, tú no deberías beber tanto, ¿no? Ahora, en la forma de pregunta, tenemos que hacemos uso del
Perdón, acá también necesitamos agregar el to, sino que en el ejemplo no ha salido, no sé por qué. Ya. Ahora, en lo que es forma de interrogación, nosotros hacemos uso del ought, del sujeto, del to y del verbo en forma infinitiva. Entonces tenemos, ought he to write a letter? Es decir, debería él escribir una carta, ¿no? En cambio, acá, para pedir opinión, por ejemplo, hacemos uso del do o del does, el sujeto, el think, el pronombre personal, el ought to y el verbo en forma infinitiva. Por ejemplo, tenemos, do you think he ought to write a letter? Es decir, ¿crees que él debería escribir una carta? Eso más que todo para pedir opiniones, ¿no? También podemos hacer eso, ese uso. Ahora, es importante para poder continuar, saber acerca de primero, de lo que son los adjetivos posesivos, ¿no? Que son los más comunes y que uno ve constantemente. Entonces, acá tenemos los adjetivos posesivos en inglés. Tenemos, por ejemplo, que my significa mi o mis. Por ejemplo, podemos decir my car is small, es decir, mi auto o mi carro es pequeño. ¿Por qué significa mi o mis? Porque, por ejemplo, yo puedo decir my flowers, mis flores, ¿no? Algo así. Ahora, en el caso de his, nosotros lo usamos para hombre, his. Nosotros sabemos que él se dice he, ¿no? Es la H y la E. Entonces, supuestamente uno diría, bueno, si es que es hombre y nosotros escribimos con la H y con la E, su forma de adjetivo posesivo debería ser este de acá, ¿no? Her. Sería lo más común. Pero no, es his. Entonces, para poder recordarlo, tal vez podríamos usar que es al revés, ¿no? En el caso de he, que es la H y la E, usamos his. Y en el caso de she, usamos her. Podemos usar eso para recordarlo también. Entonces, tenemos que his significa su o sus, pero en el caso que es para hombre. Por ejemplo, his name is Mario, es decir, su nombre es Mario. En cambio, tenemos, por ejemplo, lo que es her, que significa su o sus, también, pero para mujer. Por ejemplo, her eyes are black, sus ojos son negros. También tenemos X, que significa su o sus, pero se usa para animales, para lugares o cosas. Por ejemplo, X name is Frank, es decir, su nombre es Frank. También podemos usar our, que significa nuestro, nuestra, nuestros, nuestras y así. Por ejemplo, our team won, es decir, nuestro equipo ganó. También tenemos your, que significa tú o tus, o también puede significar su o sus en el caso que se use para ustedes, ¿no? Recordando que el you sin la R hace referencia a tú o también puede significar ustedes. Por ende, sus adjetivos posesivos también son así. Por ejemplo, this is your cat. Es decir, este es su gato. También tenemos their, que significa su o sus, en el caso para hacer referencia a ellos o a ellas, ¿no? Por ejemplo, their house is big. Su casa es grande. Ahora, nosotros también podemos ver a los llamados object pronouns. En el caso del I, sería me. En el caso del you, sigue siendo you. En el caso de he, es him. En el caso del she, es her. En el caso de it, también es it. En el caso de we, es us. En el caso de you, también es you, porque hace referencia a ustedes. Y en el caso de they, es them. Por ejemplo, tenemos una oración que dice, can you help me? Es decir, ¿puedes ayudarme? Pero este me hace referencia a, a yo, pues, ¿no? Entonces, por eso es, ¿puedes ayudarme? Por eso que se dice así. Luego tenemos el otro ejemplo que dice, I know you, es decir, yo te conozco. También tenemos, she isn't in love with him, es decir, ella no está enamorada de él, ¿no? O ella no está, bueno, sí, en realidad hace referencia a eso más que todo las traducciones, que sería que ella no está enamorada de él. Ahora, también tenemos, por ejemplo, he phones her every day, es decir, que él la llama todos los días, porque este her hace referencia a she.
También tenemos I don't like it. I don't like it. Es decir, no me gusta, pero haciéndose referencia a algo, ¿no? Ya puede ser a una cosa, algún lugar, no lo sé. También tenemos que dice wait for us, es decir, espera por nosotros, ¿no? O se puede interpretar como espéranos. También tenemos call them this evening, es decir, llámalos a ellos esta noche, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos que, por ejemplo, dice my mom loves Joe, es decir, que mi mamá ama a Joe, ¿no? Y este Joe ha sido reemplazado por him, porque significa lo mismo. Ahora también tenemos Joe likes his friends, es decir, que a Joe le gustan sus amigos. Este his hace referencia a posición, recordando que para hombre se usa his y para mujer se usa lo que es el her. Entonces tenemos Joe likes them, es decir, que significa absolutamente lo mismo, que a Joe le gusta a ellos, ¿no? Y este ellos hace referencia a sus amigos. También tenemos este ejemplo que dice Joe is talking to Anne, es decir, que Joe está hablándole a Anne, ¿no? Que es una mujer. Entonces, en el ejemplo, perdón, para reemplazarlo, este Anne se cambia por her. Recordar que siempre el object pronoun se va a ir después de lo que es el verbo, ¿no? Como podemos ver acá en los ejemplos. Después del verbo va recién lo que es el object pronoun. Y tener en cuenta también eso.